Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy un asistente nuevo, lástima que la agarró de último. Tiene que haberla agarrado desde el principio. Pero bueno, el primer día, como ustedes recordarán, entregábamos alguna información sobre la legislación que le compete a la gestión integral de residuos. Entonces, cuando hablamos de gestión integral de residuos es que antes del 2000 lo que se hacía era recuperar residuos y llevarlos a un sitio de disposición final, a un relleno sanitario. Después del 2010, con la nueva ley 8839 de gestión integral de residuos, se incorporan 8839, se incorporan una serie de aspectos como considerar los aspectos ambientales y los aspectos sociales. En ese momento había gente trabajando en los rellenos sanitarios. En este país es prohibido. Si se da es porque se está dando ilegalmente, pero es prohibido. Perdón, nada más para presentarle. Don Ernesto Vargas es parte del Departamento de Operaciones acá de la universidad. Sí. Muy bien, gracias, bienvenido. Entonces, cuando se tiene esa legislación, que es una legislación novedosa, no obstante hay que hacerle ya modificaciones, ya tiene 8 años, entonces un principio de evaluación era el social y el ambiental propiamente, y no era solo ir a enterrar. Empieza a hablarse del reciclaje o que la gente separara, ¿verdad? Entonces se meten aspectos de educación que no existían al momento en la gestión de residuos, se meten aspectos de que las instituciones tienen que hacer modificaciones en su estructura administrativa, por ejemplo, no solo tener camiones compactadores para llevar las tradicionales basuras, que hoy no le llamamos basuras, sino que son residuos no valorizables y residuos valorizables, ¿verdad? Y dicho sea de paso, incorpora aspectos y términos novedosos como estos: residuos valorizables y no valorizables, y no basuras como tal. ¿Por qué valorizables? Porque tienen un valor para un segundo momento como materias primas. Entonces la gente empieza a separar, ¿verdad? Y en esas reformas administrativas que tienen que hacer, sobre todo las municipalidades, que son los entes locales que hacen la gestión de los residuos, está el de recoger separadamente, que eso es lo que ha costado. No todos los municipios tienen separación selectiva, ¿verdad?, de los residuos y recolección selectiva, ¿verdad? Todavía no se separan en la fuente, como dice la ley, que hay que separar en la fuente donde se produce, en la universidad, en el hogar. Y recoger separadamente los valorizables. Por lo general, los más usuales son cartón, papel, vidrio, plástico, ¿verdad? Y ayer veíamos los tipos de residuos más comunes, cuáles son sujetos de reciclaje hoy y cuáles no, cuáles son problemas como el estereofón y plásticos de un solo uso, que a nivel país, como gobierno, se tiene una estrategia nacional de reciclaje, ¿verdad?, que incorpora al menos 5 aspectos, que uno es armonizar a nivel nacional la recolección de los residuos, armonizar a nivel nacional la separación de los residuos, y incorpora 5 colores en los contenedores de residuos, no basureros. Basureros es el que ponen ahí para echar chicles o así, sino que son los contenedores de residuos valorizables, ¿verdad?, que hemos visto acá, que puede ser desde estañones pintados, de acuerdo a la estrategia, desde cajas o los que industrialmente el comercio vende, ¿verdad? Entonces son separadores de residuos. También en esa identificación de residuos ayer, veíamos de los residuos problema, que entonces decimos que el consumidor tiene el sartén por el mango de decir, bueno, adquiero este producto porque cuando se acaba el producto principal está sujeto a reciclaje.
decir que hay 3 etapas importantes y que si nosotros aquí aplicamos al menos las 3 R's, ¿verdad? Y decíamos que, por ejemplo, Japón tiene 12 R's y todas las aplica. Pero si aquí aplicamos 3 R's, que es en primera instancia reducir, en segundo es reutilizar y en la tercera es reciclar. Pero simplemente cuando alguien recoge residuos, dice que recicla. En realidad nosotros no reciclamos desde las casas, desde la universidad. Lo que hacemos es separar los residuos por tipos, ¿verdad? Y los trasladamos a un centro de recuperación de residuos o a una empresa. Aquí solo se recicla, por ejemplo, el vidrio, que Vical en Cartago hace vidrio. La cartonera Santana, que hace cartón y hace papel de lo que le llevan. Eso es reciclaje, transformar la materia prima que se convierte en materia prima para crear nuevos productos. ¿Del caucho, las llantas y todo eso? Aquí se está pulverizando, sí, se está pulverizando y el Firestone compra y le va agregando a la materia prima un cierto porcentaje de esa pulverización. Pero no les está gustando mucho porque hay que separar de la llanta una parte que es como tela, no sé si han visto una llanta que es como tela, y eso entonces perjudica la materia prima virgen. Entonces muchos de los que están pulverizando lo que están haciendo es utilizándola en las canchas de estas de papi fútbol. ¿Te has visto esas pelotitas? Eso es caucho pulverizado, sí. Y bueno, y entonces lo importante de eso es que también hablamos que en la ley incorpora las unidades de cumplimiento. Eso es que las empresas que distribuyen determinado producto se organizan y un tercero hace la gestión. El caso de las llantas es la unidad de cumplimiento, igual que la línea blanca, más activa. Pero todos los productos que van al mercado deberían tener una unidad. Por ejemplo, Silvania en la electricidad está haciendo una unidad de cumplimiento porque él dice, bueno, yo puedo gestionar los que me traen de Silvania, pero yo no voy a reciclar los que vienen de Japón, porque ahora entra de todo el mundo con el libre comercio. Entonces vienen un montón, o de China, o qué sé yo. Entonces, bueno, tiene que coordinar con los distribuidores de luminarias y hacen esa unidad de cumplimiento para que ese tercero haga la gestión. Igual existe ese proceso en otros países donde los envasadores de refrescos no recogen, simplemente siguen poniendo al mercado, pero un tercero hace la gestión de esos envases. Aquí eso es muy débil, no existe, si no, no existiera tanto envase en las playas o los ríos, ¿verdad? Eso es un problema y por eso también al lado de esta estrategia de reciclaje que les comento, ha salido una estrategia de plástico de un solo uso, que son todos esos removedores, vasos desechables, donde echan los tenedores, todo eso que dura al menos 20 segundos en su mano. Eso es el plástico de un solo uso. Es así como con las empresas que han, o sea, los papeles, digamos, como los restaurantes, no sé, está el food court o un centro comercial y están dando para promocionar Sí. el restaurante. Son papeles que que dan y los botan de un solo. De un solo, sí. Entonces, y la empresa no se hace cargo de eso, porque o sea, eso prácticamente se podría utilizar y no tienes un desperdicio. Sí, eso es lo que se quiere quitar, más bien que si reutilizamos, es igual que el bolso para ir a comprar, en vez de llevar 5 bolsas o 10 bolsas, es llevar el bolso de mayor durabilidad. Ya hay restaurantes que en vez de usar la bolsita de plástico para echar el tenedor, usan de tela y lo lavan. Y así muchos supermercados también tienen la opción que le ofrecen al cliente comprar bolsas de tela. De tela, exacto. O incluso en las cajas también. Esa es la idea. Ahora, digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tipo de bolsas que son como cafés, que no son plásticas? Esas son ecológicas y son Pero buenas para... de color, pero café, digamos. ¿cuál? No son bolsas, son como cafecitas, digamos, como las de la McDonald's, donde echan la comida. Hay un tipo de bolsa que es café así que dan a veces en algunos supermercados. Siempre, papel, cualquiera. Papel. Por eso es que ahora está volviendo otra vez de la bolsa. Antes el azúcar y todo venía en la bolsa de papel. Entonces el papel es más asimilable al ambiente, ¿ya?
el plástico dura de 100 años para arriba dependiendo del plástico. Entonces, y el inconveniente es que aquí, por ejemplo, en esta ciudad cruzan mucho los ríos, hay 5 ríos que cruzan San José y todo va al Pacífico. Y todo está en un recurso de amparo que puso la gente de Garavito, de Tárcoles, por todo lo que llegaba ahí. Entonces ahí demandó a 38 municipalidades, a los ministerios importantes, porque todo llegaba allá. Y ya en este marco de la ejecución de esta estrategia de plástico en solo uso, se han hecho ya investigación en la playa y hay hasta 400 partículas de diferentes pedacitos de plástico por metro cuadrado de playa. Entonces todo eso se lo están comiendo los peces. Y bueno, ¿y qué importa? Alguien dice, a mí por si no me gustan los pescados. Ah, pero muchos comen, entonces llevan todo eso a su cuerpo. Los que estamos tirando lo estamos comiendo. Exacto. Ese es el problema. Por eso es que decía un filósofo que estamos construyendo nuestra propia tumba, ¿verdad? Bueno, y eso están trabajando. Por eso nace todo esto. La fin es que no llegue tanto a la playa, y en este caso desgraciadamente los plastiqueros están contra nosotros porque dice que solo a ellos los agarran, pero bueno, si usted va a la playa eso es lo que se ve, aquí lo hemos visto en las fotografías, lo más que se ve es plástico. Lo que pasa es que en realidad las personas es erróneo que se quejen de eso, porque ellos podrían encontrar un buen negocio Claro. si sus propios Ya estamos. generación de Sí. residuos no valorizables Claro. o valorizables, Sí. los vuelven a Claro. recoger para producir. Ya estamos en eso, ya estamos en eso. Porque decimos aquí, porque es muy numeroso el plástico, porque es muy barato y fácil de moldear y todo. Pero es procedente del petróleo, es altamente contaminante. Entonces, le hemos dicho a los plastiqueros, con su misma maquinaria, usted puede hacer la reconversión productiva, ¿verdad? Entonces, es incorporando, como existe en los países desarrollados, Alemania, el 12% de los remanentes que le llaman, o los residuos no valorizables, o las mermas que quedan del proceso productivo, los vuelve a reinyectar al proceso productivo. Pero aquí no existe, eso es de voluntad, no es como una obligatoriedad legal que le diga, usted tiene que incorporar de sus residuos tanto, no existe eso, ¿verdad? Pero hay que llegarlo a existir y hay buen momento para eso. Entonces, bueno, la idea es que, como dice la ley, todo generador tiene que hacer su plan de residuos. Entonces, hoy estamos aterrizando en cómo formular un plancito de residuos en la institución o en sus hogares, ¿verdad? Pues se suma también don José Ramón, que es el jefe de operaciones acá de la universidad. Muy bien, bienvenido. Hubiera deseado que estuvieran el lunes, martes. Ya verán los videos, don José Ramón. Me encargaré de eso, don Olmo. Porque hoy ya es como la conclusión, pero ustedes la agarran del rabo, como dicen, ¿verdad? Pero bueno, estamos en eso de que hay que hacer un plan de residuos. Y ese plan de residuos va a tener aspectos educativos del personal. Hay que buscar la forma de cómo hacerle llegar el mensaje a todos los colaboradores de esa institución y a sus familias. Entonces, en vista que aquí hay un área de comunicación, estamos en el mejor sitio para informar, ya sea por medio de cintillos en las computadoras, que pasen ahí, que cada día hablemos de un residuo, ¿verdad? Y que se vaya la gente empapando de eso, ¿verdad? Hay que hacer mucha comunicación al visitante, a los estudiantes, porque le decía yo a doña Carla, ponemos separadores nuevos y le apuesto que todos los estudiantes van a echar en todo lado. Entonces hay que informar primero. Y van a echar todo revuelto. En todas las instituciones pasa lo mismo. Pero a veces los que hacen compras o de servicios empiezan a irse adelante para que digan, ay, estoy en todas, y va y compra los separadores, los trae, y pues nadie sabe para qué son, entonces empiezan a decir, mire los basureros nuevos. No, son separadores de residuos valorizables, y hay que informar primero a la gente. Y también está la parte de qué se está comprando. ¿Y qué se está comprando? ¿No? Sí. Teníamos
principio estaban funcionando de maravilla, pero ya después ya la gente ya se puede. Claro. No, Como usted ha dicho, pero eso es porque es débil, hay que empezar de cero o como dicen del principio. Hay que comunicar, hay que informar y después colocamos. Y ser constante. Y ser constante. La comunicación, la información, la educación es un proceso. En estos 3 días no vamos a ser expertos a nadie, pero por lo menos tienen una noción de qué trata la gestión integral de residuos, qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que reconocer y cómo plantearlo. Entonces decimos que el consumidor es el que tiene el sartén por el mango para decidir qué hacer. Y eso, la gestión de residuos se introduce en un marco de gestión ambiental. O sea, aquí empezamos por residuos, pero la idea es que empecemos a hacer economía en electricidad, economía en el papel que gastamos, economía en combustible de la flotilla vehicular que se tenga, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es un marco de gestión global. Aquí estamos hablando solo de residuos. Ok, entonces, como ya tenemos un diagnóstico, digamos, tenemos un insumo previo, hemos conocido algo de la ley, ¿verdad? Los principales conceptos que tiene, por ejemplo, el cambio de estos reglamentos, de llamar por su nombre lo que queremos hacer visible y valorizable, como los residuos, que no son simples basuras que van a un sitio, que es una actividad participativa, ¿verdad? Una persona sola puede contribuir, pero no hace grandes diferencias, tiene que haber una intersectorialidad trabajando, empresa privada, el municipio, los hogares, porque nada hacemos con establecer un centro de recuperación de residuos si en los hogares echan todo en una sola bolsa, todo se vuelve residuo no valorizable, tiene que ir a un lugar, ¿verdad? Entonces hay que conocer esos principios. Tenemos conocimiento de los principales residuos de oficina y del hogar, que aquí estuvimos ayer conversando, ¿verdad? Viendo la composición, decimos que en este país el estereofón es problema. Entonces ustedes cuando hacen compras que vienen protegidas por estereofón, ustedes en el cartel pueden decir en qué condiciones reciben el producto que están comprando, para que no le traigan problemas aquí. Entonces una computadora así, con una caja así, llena de estereofón y plástico. Entonces eso, el distribuidor verá qué hace con eso y tiene que hacer una gestión como distribuidor, tiene que tener su plan de residuos, pero a mí me facilita que yo le pida, tráigamela así, tal cual, tapada ahí, nada más, pero no con esa caja. Yo puedo establecer eso en las condiciones de compra. Igual, ¿qué hacen aquí con los toners, por ejemplo? Los echan a la basura normal, al basurero normal. ¿Qué hacen con las tintas cuando se gastan? Las echan ahí. Entonces yo tengo que establecerle eso al vendedor para que me deje 4 y se lleve las 4 ahí gastadas, ¿verdad? Eso yo lo puedo establecer. Entonces estoy reduciendo residuos, me está quitando el problema, ¿verdad? Entonces, por eso es conocer los principales. Y bueno, y vimos algunas características de los plásticos. ¿Por qué los plásticos? Porque es lo más numeroso y de lo que estamos pues inundados. Todas las carcasas de las computadoras, todas las carcasas de las impresoras, por ejemplo, son plásticos. Entonces ahí es donde tenemos que establecer las condiciones y hacer un plan. Imagínense ustedes que aquí está una municipalidad o la institución, la UIA o el hogar. Es un proceso productivo donde todo lo que pasa, desde que usted se levanta en la casa, desde que abren aquí las oficinas, empiezan a ingresar materias primas, ¿verdad? Agua para los servicios, para tomar, para las pilas, energía, combustible de los vehículos que tengan, los trabajadores, todos ustedes, el suelo donde está esta universidad ubicada. Todo eso entra en un proceso de transformación para crear un producto o servicio. Aquí, los estudiantes, las diversas carreras.
Pero toda esa transformación de ese proceso productivo, igual cuando voy a producir una camisa o un producto X, va a generar emisiones y una de esas es residuos, ¿verdad? Entonces, desde que yo me imagino esto, yo puedo empezar a analizar toda la cadena por oficinas de qué es lo que ahí se hace y qué se está generando y qué necesito yo desde esta área, por ejemplo, de ustedes, qué se está generando y qué puedo modificar. Por ejemplo, antes, ahora todo es digital, las fotografías, pero antes tenía uno todos los rollos ahí, era un residuo más. Bueno, hoy en esta modernidad, ¿qué puede estarse generando que puede obviarse, ¿verdad? Entonces, ves, hay emisiones y una de estas es lo que hemos estado aquí hablando, los residuos que crean un impacto negativo por lo general. Entonces, residuos, sustancias, líquidos, ¿verdad? Los líquidos de limpieza, por ejemplo. Está bien, yo no tengo una planta de tratamiento, hay un alcantarillado, pero ya porque es un alcantarillado, no debo estar usando sustancias que son hoy tóxicas y que entonces van a ir al final a una planta de tratamiento, tiene que estar más tiempo ahí purificándose para depositarla a una quebrada o a un río. Entonces yo como institución debo preocuparme porque esa agua salga de la mejor calidad posible, usando líquidos más amigables con el ambiente. Somos muy dados en las instituciones a usar cloro, y el cloro más bien mata las bacterias de un tanque séptico o de las bacterias ya o diferentes especies de fauna y hasta flora que puede existir en un cauce de un río, ¿verdad? Entonces, la mejor forma es no usar cloro, por ejemplo, porque cuando tenemos en las casas tanques sépticos, más bien está contribuyendo a que eso se llene más porque no hay bacterias que empiecen a comerse los residuos ahí que caen al tanque. Igual en una planta de tratamiento va a durar más tiempo para que esa agua tiene ya sus niveles por ley que pueden ser descargables o no, ¿verdad? Entonces, sin embargo, don Olman, digamos, nosotros podemos usar cloro al 5%, al 3% o al 1%, digamos, para la limpieza de la mayoría de los baños y todo eso, que es donde hay más bacterias, si utilizamos el 3%. En todo digamos, el laboratorio de medicina y todo eso que produce otro tipo de desecho que no va por el lado, ahí utilizamos cloro de 1% para limpiar. Porque, digamos, el manejo que se hace ahí es diferente, digamos, por la legislación de los manejos de los laboratorios. Pero todas esas aguas van directo al alcantarillado. No hay ningún tratamiento que logre neutralizar un poco eso. Va directo. Sí. Pero sin embargo es de menor grado, o sea, yo sé que la concentración tiene que algo que ver. Sí. Obviamente, digamos, ¿qué sustituto hay para usar en vez del cloro? Hay otros líquidos que vienen de materias primas, digamos, naturales. Desinfectantes amigables con el ambiente es que no tienen amoníaco, no tienen otros óxidos que hacen que sean tóxicos o hasta metales pesados. Entonces, aquí estamos hablando de residuos sólidos, esos que veíamos ayer, pero en esta aguas residuales que salen esas aguas son los residuos líquidos, ¿verdad? Que también son altamente, por ejemplo, cuando empezó en el 2011 la gestión ambiental en las instituciones, ¿verdad? Que les decía ayer que es más que la gestión de residuos porque tiene que ver con agua, tiene que ver con electricidad, etc. Por ejemplo, el tribunal sacaba fotografías y botaba unas sustancias ahí al alcantarillado, pero no sabían. Y era fotografía que había que revelarlas con unas sustancias ahí que eran altamente tóxicas al ser humano, y eso se estaba yendo. Y si era tóxico para acá, era tóxico para todas las especies que hay acuáticas y hasta el mar. Y eso ocurría, bueno, ya hoy no lo hacen, aparte que ya hoy es más digital, ¿verdad? Ya no usan todo eso, pero ahí se percataron. Entonces, esa es la evaluación que uno tiene que hacer de los residuos que está generando. Hablábamos también de las baterías o las pilas.
Por lo general todo el mundo las echa en la bolsa de residuos no valorizables, ¿verdad? O de la basura. Pero esos tiene un montón de componentes químicos, empezando por el carbono, que tienen, ¿verdad?, en medio de la batería, la pila, y otros como sílice o el mismo hierro, ¿verdad?, que hace confusión ahí entre esos componentes y genera sustancias ácidas. Y eso entonces ya modifica cualquier cuerpo de agua. Entonces, eso tiene que llevárselo la empresa que distribuye, Panasonic o lo que sea, y separar esos metales y neutralizarlos en sus equipos. Igual que el mercurio que tienen los fluorescentes, por ejemplo. Decíamos ayer que ustedes en cualquier lado van ahí por la avenida y ven las cargas que sacan las tiendas de fluorescentes, pasa el cargador, el compensador ese de los residuos y las bombas y pum, 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 donde va todo eso explotando y todos respirando ahí el humo blanco y haciendo fiesta de eso. Y eso es mercurio lo que están respirando. Entonces las instituciones y todo ese comercio tiene que estar sensibilizado que no puede sacar eso así. Tiene que llamar a su distribuidor y decirle, mire, aquí tengo tantos y tiene que llevarse. O buscar un gestor autorizado que le haga eso. Hasta tanto, digamos, esto de las unidades de cumplimiento no estén en todos los productos, vamos a seguir viendo eso si la institución no consigue un gestor autorizado, ¿verdad? Entonces, siempre tener en mente, ¿verdad?, que cada oficina, cada institución, cada hogar es un proceso productivo donde hay una transformación y esa transformación genera residuos sólidos, peligrosos, de manejo especial y aguas residuales. En el caso de los residuos, pero también están todos estos otros, ¿verdad? Entonces, ahí es la evaluación que hay que hacer. Una pregunta, Costa Rica, comparado con Centroamérica, ¿qué tal está en posición con el manejo de residuos? ¿Hay algún país que nos sirva de ejemplo, que sea cercano para...? No, en Centroamérica no. Centroamérica no. Aquí en residuos estamos muy bien, a pesar de que nos falta. La ley es una ley novedosa, tiene cosas importantes que hacer, camina muy poco. Pero aquí nos oscurece el panorama, digamos, de lo que se vende, lo verde, ambiental y todo eso, en aguas residuales. En aguas residuales, por eso ustedes ven en todos estos ríos unos espumarajes y toda esa cosa. Hay casas conectadas para aguas cloacales conectadas a los ríos, ¿verdad? Pero las municipalidades ahí tienen su problema en eso. Solo el 5% de las aguas residuales se tratan, es decir, van a una planta de tratamiento, empieza ahí el tiempo de residencia de esa agua ahí, hasta que sale ya con factores bajos que la naturaleza puede asumirlos. Pero solo el 5% se trabaja. Hoy está todo un gran proyecto que han escuchado ustedes de la IA, de acueductos, allá 5%, que en algo va a solucionar, tiene varios sectores, Moravia, Desamparado, San José y va allá a la Carpio. Eso va a ayudar en algo, para conectar todas las casas, todas esas aguas, talleres que botan el aceite, lavacar. ¿Quién controla el lavacar hoy? Nadie. Y ahí va todo. Y eso no van a comprar, no van a tener tanta conciencia como una institución, digamos. Entonces van y compran todas esas pañaleras que ahora salen, que ahí venden de todo, que hasta se le caen o les pellejan las manos. ¿Ah? A eso no le importa, nada más vender barato lo que sea, aunque sea potasa con olor. Así es. Bueno, entonces ese es el cuidado que tiene que tener el consumidor, ¿verdad?, para evitar esto. Bueno, entonces ya hay instituciones o empresas más bien que distribuyen productos más amigables con el ambiente, que no contienen tantos óxidos tóxicos, ¿verdad?, que afectan tanto al ser humano como a la naturaleza. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, que es un proceso productivo. Hay que hacer, aquí en la universidad, hay que hacer esa evaluación
de cuáles son los residuos que estamos generando, dónde y qué puede cambiar para reducir esa generación. Bueno, primero entonces, en el corto plazo hay que levantar un registro por oficina de los principales residuos que se están recolectando: papel, cartón, plástico, cartuchos, toner, depende de lo que esté generando, ¿verdad? Responsabilizar a alguna persona en cada oficina de llevar el control y vigilancia de la gestión. Si la comisión de ambiente o forman un comité de ambiente no está encima de todos los colaboradores, van a decir: ah, mire, esos 4 ahí andan empatinados en esa carajada de ambiente. Y no es cosa mía. Entonces tienen que estar en ese monitoreo. En cada oficina tiene que haber una persona que le jale el pescuezo a la gente, porque van a empezar a tirar las cosas ahí, van a seguir con el concepto de basurero y entonces todo se vuelve basura, ¿verdad? Van a seguir imprimiendo lo que no tienen que imprimir. La comunicación entre paredes se hace por papel hoy en la mayoría de instituciones, cuando puede ir y conversar, dar la vuelta y conversar. Hay lanzar un mensaje ahora con todo eso, la tecnología, pero hay un concepto que lo arrastran mucho los abogados, que dice que el papelito habla. ¿Verdad? Sí. Pero hoy, por ejemplo, los correos en las instituciones del sector público son oficiales. Y si usted tiene problemas, tiene que ir donde el técnico, pero son oficiales. Si usted no se dio cuenta ahí, en el correo salado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en mi institución, cuando empezaba todo eso, nosotros, vea, en 3 líneas en una hoja ON, se la mandaban por fax, se la mandaban por correo, y después iba al cartero el recibido y se la daba otra vez. 5 hojas con 3 líneas. Y eso de una vez lo quitamos, eso no tiene sentido. Hoy se manda por correo y punto. Después, impresiones que no tenían dueño, o sea, alguien imprime por imprimir y nunca las recoge, cosas de esas, ¿verdad? Ocurre en las instituciones. Hay que valorar cómo sistematizar formularios, etcétera, que vaya a esa reducción, pero es exagerado hasta en algunas instituciones una redma de papel por persona en promedio, ¿verdad? Habiendo hoy tanta tecnología, ¿no? Aquí no sé cómo estará el caso del papel, pero entre más que se consuma papel, estoy seguro que hay una generación bastante alta, ¿verdad? Entonces, el proveedor, ¿cuántas redmas reparte a las diferentes facultades y para qué se utiliza? Eso es una evaluación que hay que empezar a hacer. Y muchas veces, como también hace falta un compromiso interinstitucional, es decir, nosotros, por ejemplo, la carrera de periodismo en este momento está en un proceso de acreditación ante el SINAES. Usted viera qué cantidad de papel genera el llevar ese proceso, que podría hacerse completamente digital. Es que hay procesos que mucho mejor. Hay procesos que son contradictorios. Unos vamos adelante queriendo ser más progresivos y otros se están quedando allá. Por ejemplo, ahorita tenemos problema porque algunas municipalidades dicen: mire, es que la ley de archivo nacional, que hay que tener todo en archivos, y hay instituciones que están pagando cantidades de dinero para tener archivos. Entonces esa ley tiene 40 años. Entonces eso hay que traerlo aquí. ¿Cómo podemos y hay una reunión pendiente por lo mismo, porque ellos exigen, los auditores exigen cumplimiento de esa ley cuando esto va adelante? O sea, no tiene lógica. Entonces hay que empatar cosas y actualizarlas. ¿Cómo más bien hay que dimensionar cómo hacer respaldos más eficientes, ¿verdad? En la parte digital,
cómo respaldar, pero no es teniendo ahí archivos y archivos y archivos porque no va a haber lugar solo para los archivos, ¿verdad? Entonces hay que actualizar. En eso de acreditación me extraña a mí porque pues, sé más o menos el proceso que llevan y que estén en esa, digamos, del papel, ¿verdad? Hay una cultura del papel muy enraizada en todo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita ustedes han escuchado el Poder Judicial, el circuito de Guadalupe, casi el 100% ya es todo digital, expedientes digitales. Hay muchos ¿Ah? procesos. Están avanzando en eso, sí. Y bueno, y entonces ahí hay cálculos económicos de los millones que se economizan en papel, ¿verdad? Y igualmente, entonces, si reduzco el consumo de papel, voy a generar menos residuos, ¿verdad? Entonces, recuerden, la primera es reducir, la primera R. Y la segunda, reutilizar. ¿Qué puedo reutilizar? Hablábamos de los muebles, ¿verdad? Aquí no tenemos una cultura de arreglo o de reparar. Esto se quiebra la pata y ya va para la bodega y al basurero. Bueno, en otros países hay talleres de reconstrucción y los venden a mitad de precio como nuevos, ¿verdad? Aquí no tenemos esa cultura, pero bueno, en los centros educativos sería un buen proyecto. Responsabilizar a alguna persona, porque digamos, supongamos que forman un comité, ¿verdad? Entonces en esas oficinas no lo hacen bien, tiene que haber alguien de ahí. Igual en los demás temas de gestión ambiental, aquí se va todo el mundo y la luz prendía. Bueno, tiene que haber alguien que hay que apagar cuando no hay nadie, ¿verdad? Para eficientizar Así es en residuos, ¿verdad? Así es en residuos. Bueno, se hará un pesaje. Hemos hablado aquí del pesaje. No es que el éxito es cuánto más producimos, sino que hacemos un pesaje para tener un punto de partida mensual para así poder definir una meta. ¿Cuánto vamos a reducir y en qué procesos vamos a reducir generación de residuos? ¿Verdad? Por ejemplo, un periodo de un mes y también vamos a llevar un corte, por ejemplo, por mes o cada 3 meses a partir del julio, por ejemplo, del 2018. O sea, no para competir en decir 10 toneladas de tal cosa, no, sino es decir cuántas toneladas de residuos estamos generando y cuánto estamos dispuestos, con los cambios que vamos a hacer administrativamente, cuánto estamos dispuestos a reducir. ¿Ah? Porque estoy seguro que ustedes analizan los procesos productivos de sus oficinas y hay cosas que se pueden cambiar. Por ejemplo, entonces, cuando ya tengamos identificados los residuos que se estén generando en esos diferentes departamentos, vamos a instalar al menos 3 cajas, digo yo. Pero eso depende de lo que ustedes experimenten. En cada oficina, papel, cartón, plástico, ¿verdad? El plástico, si es por ejemplo de PET, de botella, ¿por qué no tener dispensadores de agua y mejor rellenar? Y reutilizar muchas veces una botellita, en vez de que cada vez que va a consumir, consuma una botella. Entonces, eso es un cambio que se puede hacer. Cartón muchas veces se genera, no sé, en las sodas o qué, o cartón de productos, que yo ese lo puedo poner en encargo al distribuidor. Llévese eso usted, yo no lo necesito. Sí, esas son condiciones de compra. Pero claro, usted tiene que especificarlo en la compra, porque si puede decir, no, ya es que yo nada más me interesa vender. Pero ya muchas instituciones van sobre eso y los proveedores se quedan así, pero ahí tienen que aplicar la ley también ellos. Entonces, ves, 3 categorías en las oficinas, en las casas quizás va a ser diferente. Un contenedor para orgánico, por ejemplo, restos de alimentos, de verduras, ¿verdad?
Yo siento que igual aplica para las casas y es una buena idea porque, por ejemplo, bueno, yo anteriormente ya había llevado un curso hace como 2 años similar a este. Y a mí se me había ocurrido después del curso que, por ejemplo, las cajas que venden en PriceMart, que vienen llenas de como aproximadamente 12 cajas de leche, utilizar esas cajas, qué sé yo, pintarlas, reforzarlas con algún material y utilizarlas como botes para no necesariamente tener que invertir en ir y comprar un basurero especial para poder, y entonces recolectar varias cajas de esas y ponerle plásticos, papel, cartón y entonces depositando los desechos ahí. Así es. O sea, se sigue aplicando la misma idea. La cosa es separar, no importa en qué, cuando vimos ahí los diferentes contenedores, desde los hechizos hasta los industriales, la cosa es separar, no importa en qué, pero separar. El problema es seguir con el concepto de la bolsa única, ese es el problema. Entonces, y lo otro es instalar estaciones de recuperación en zonas públicas, en la soda, por ejemplo, en el pasillo, allá. Entonces vamos a instalar, que aquí no lo puse porque ya lo hemos visto, ¿verdad? Ya sean estañones pintados, ya sean cajas, como dice el compañero, o los industriales, en zonas públicas. ¿Hasta qué punto, digamos, se vuelve eficiente solo hacer eso si no existe una concienciación por parte de la ciudadanía? A eso vamos. Porque, por ejemplo, a mí me indigna aquí en la universidad que están los botes de basura, dicen, están los colores y cada uno de los botes dice el tipo de residuo que se debe depositar y la gente deposita cualquier cochinada que se esté comiendo. Lo que por eso les decía, claro, por eso les decía que donde más mal se hace es en las instituciones, donde se supone que hay cierto nivel de conocimiento. Pero entonces, primero hay que capacitar. No es colocar antes de, o no es poner la carreta por delante de los bueyes. Primero es capacitar, después, cuando ya estén ahí los recuperadores, decía, sí, recuperadores, no son basureros, recuperadores de residuos. En las instituciones da pena, pero se les olvida leer, como bien lo hice. Ahí dice papel, cartón, plástico, etc. Y echan de todo en todo, porque siguen con el chip del basurero. El problema es cuando esa capacitación lleva tanto tiempo y aún así no hace conciencia, porque ese reciclaje viene desde hace rato, sin embargo, aún no hemos llegado a... Y lo otro, sí, correcto, y lo otro es que ya que en las primeras semanas, el primer mes, tener a alguien ahí, como hoy es usual en algunas ferias, que tienen a alguien decir, no, ahí no, es aquí. Y en una población que es continua, como una universidad, yo creo que eso ayudaría mucho. También, por medio del voluntariado, alguien diciendo ahí, ¿verdad? Una llamada de atención, en esos casos, Claro. Usted, cochino, eso va ahí. Entonces, hay que hacer un registro, digamos, de residuos, ¿verdad? La fecha, kilogramos de tal papel, cartón, plástico, tóner u otros especiales. Y entonces eso al final vamos a tener una estadística. ¿El tóner qué tipo de material era? ¿Perdón? ¿El tóner qué era el tipo de material? El tóner es ya de los otros que no vimos aquí, que es de los peligrosos y manejo especial. Este es manejo especial. Y peligroso, por ejemplo, todo lo que sale, aquí hay medicina, ¿verdad? Ahí hay un montón de cosas que son peligrosas, que yo supongo que todos lo están vaciando. Pero en los tóner nada más están las tintas, ¿no? Ah, tóner, tintas, claro. Tóner, tintas, restos de tintas, cartuchos, que muchas veces en el bote de lo no valorizable ahí están. Entonces todo eso va al camión y a los strippers y empiezan Las a... baterías de los teléfonos, todo eso entraría ahí por tal vez el tipo de sustancia que Sí, desprende todas cuando las se baterías y pilas de foco, pilas de foco, todo eso ya son peligrosos. Aquí estamos solo hablando de los ordinarios. Hay 3 tipos, ¿se acuerda? Ordinarios valorizables, que son estos y otros, pero lo más corriente son esos. Este es especial, pero lo que puse aquí para
para tener contabilidad de eso. Aquí toner, tinta, pero son especiales. Y después están los peligrosos, que esas dos categorías, manejo especial y peligrosos, no los hemos visto aquí en profundidad. ¿Ya? Peligrosos porque sus condiciones reactivas tóxicas los hacen así. Herbicidas, carbón de las baterías, ácidos de las baterías de carro, todo eso peligroso, gasolinas, aceites, etc. Manejo especial es que su condición, su volumen hace que no vamos a tener un bote para echar un colchón, una llanta, sino que es un espacio, ¿verdad? Son manejo especial porque requieren de mayor espacio y requieren de otra indumentaria para traslado, para acopiarlos, ¿verdad? Entonces ahí vienen chatarra, refrigeradoras, cocinas, microondas, llantas, etc. Los productos de medicina ya son como peligrosos. ¿Ah? Peligrosos. Luego sustancias, incluso los mismos vidrios, o los Erlenmeyer y toda esa cuestión, ¿verdad? Ya eso tiene una caracterización peligrosa. Si ustedes revisan los reglamentos de peligrosos y especiales, hay todas unas listas ahí, ¿verdad? De los diferentes residuos. Ustedes en Google ponen ahí residuos peligrosos en Costa Rica, decreto de residuos peligrosos, y ahí sale, decreto de residuos de manejo especial, y ahí salen. ¿Ah? Pero la cosa es que tenemos que tener un mecanismo de registrar. ¿Ah? Entonces, cada oficina se organiza, lleva sus residuos al departamento tal, y ahí vamos a tener un registro. Incluso en algunos lados alguien pone aquí dirección, aquí hablando en el vocabulario, aquí dirección académica, tal. Entonces aquí comunicación, fecha, tal, 10 kilos de papel, y ahí va, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace eso? No es una competencia leal, es saber quién está produciendo más y en qué lo está produciendo, porque a veces se producen sin razón esos residuos de papel, por ejemplo, o cualquier otro residuo, ¿verdad?, que se esté generando. Eso es importante, ¿verdad? Primero, información y capacitación. La información son eso que llaman signos externos, ¿verdad? Los stickers, las calcomanías, los volantes. La capacitación es de mayor espacio y más continuidad, y más personalizado, o más virtual, es más estructurado. Todo esto va al cambio de actitud de la persona. Esto, si no hay cambio de actitud, y por eso decíamos que los residuos tienen condición digamos, de condición de vida, es decir, los residuos de Romulus son diferentes a los residuos de la Carpio. Los entornos de Romulus son diferentes a los entornos de la Carpio, ¿verdad? Entonces, si no hay cambio de actitud, usted vivirá en un basurero, ¿verdad? Entonces, primero, diseño de material informativo, brochure, calcomanías, instructivos, virtuales. Les decimos a las instituciones, mire, el de informática, que todos los días que prenda la computadora diga, hoy hay que borrar agua, hoy hay que borrar papel. Eso va haciendo mella. Y donde hay oportunidades de cuestiones informáticas, como acá, mucho mejor, ¿verdad? Todo esto puede hacerse digital y estar pasando, que sea toda una directriz, que apenas un fondo de pantalla cada semana con un tema X, ¿verdad? Hacer eventos de refrescamiento continuo y gestión integral de residuos, estas cosas, con mayor asistencia, porque nada hacemos con ustedes son importantes, pero 3 en no sé cuánta de la población, solo aquí eran 200, dijo usted, ¿cuánto? ¿Verdad? Entonces, hay que ver cuál es la mejor forma para atraer más gente,
para que haya más comunicación en eso. Diseño de videos, spot, aquí está sobrada la capacidad para hacer eso. Y eso impacta. Si ustedes ingresan a la página de Estrategia Nacional de Reciclaje, ahí hay unos spots que les iba a traer, pero no sé, en la carrera no los encuentro ahí. Cortitos, muy animados, qué sé yo, que tira la manzana en el bote del papel y dice, no, ahí no voy yo soy orgánica. La manzana, no sé cómo le llaman a esa técnica que le ponen como un animado, que le ponen en la boquilla y todo. Y eso para la gente adulta y los niños ha sido muy, porque se toma así, se agarra el mensaje rápido. Estrategia Nacional de Reciclaje. Ahí vienen todos los links. Sí, y ahí vienen esos videos. Incluso contactamos, hay uno del Chunche que entonces se tira una lata y él como que transmite como si fuera el fútbol y entonces no cae donde tiene que caer y después hay otro de un avioncito de papel, así que lo que estamos llamando la atención es a la separación de los residuos, ¿verdad? Entonces con algunas gentes de estas se estuvieron pasando en un momento por televisión esos. Pero aquí un montón de cosas se pueden hacer. Entre más se informa, entre más se comunica, va a ser más efectiva esa separación que queremos hacer de la gestión de esos residuos, ¿verdad? Entonces, bueno, cosas, no se necesita dinero. Esto es hechizo, esto yo lo hice para la oficina. 5 pasos que usted debe saber cuando entrega materiales reciclables, ¿verdad? Entonces, separe los residuos en el hogar y en la oficina. Ese es el primero, separarlos por tipos, ¿verdad? Después, lávelos y límpielos. Y dijimos que no era pasarle nai o brazo ahí para reflejar la lata. No. Es que no tengan residuo del producto que contenía, para que no atraiga roedores y cucarachas y todo eso. Porque algunos dicen, ya, pero lo que ahorramos allá lo gastamos aquí en agua. No, ya, pues si lo deja ahí todo un día con el chorro de agua, por supuesto. Pero de eso no se trata, es que no tengan contenido del producto que tenían, ¿verdad? Después, rotularlos, ¿verdad? Y ponerlos en orden. O sea, si es papel y cartón, eso puede ir. Si es plástico, botellas con otros plásticos. Yo les decía que yo llevo todos los valorizables juntos, porque al final, si lo llevo a un sitio de recuperación de residuos, ellos van a hacer la selección igual. Entonces yo llevo un solo saco. Pero sí es bueno aquí ponerlos en bolsitas. No, por supuesto, sí. ¿Verdad? Entonces eso va a ayudar, ¿verdad? Cuando los recogen en un mismo lugar, algunos camiones que he visto yo que van a la oficina a recoger de la Municipalidad de San José tienen una saca de plástico, entonces yo nada más les doy, ellos lo vacían y ya yo, ¿verdad? Y entonces la idea es el no revolverlos con los orgánicos, que son todos, o en algún lado, por ejemplo, en Santana están dividiendo secos y mojados. Y ahí es lo que les resulta. Entonces, secos y mojados, los secos son todos los valorizables, ordinarios valorizables, todos, botellas, cartón, todo seco ahí. Y en otro, los orgánicos, que son los que tiran esa agua que se llama lixiviados, ¿verdad? Entonces, esos van aparte. Entonces, para no incomodarle tanto a la gente, entonces secos y mojados, y no que se pierdan y no saben, como no saben leer, entonces echan de todo en todo, ¿verdad? Eso ahí habría que... De Santana, sí. Y de todos, en otros lugares
es muy eficiente y ponen ahí los diferentes residuos que ellos comprobaron que se están produciendo, ¿verdad? Entonces así, de acuerdo a eso, compran los contenedores o acondicionan, ¿verdad? Entonces lo que quería decirles es que se puede hacer, ve aquí, papel y cartón, cuáles y qué no. Y esto es hechizo, es un rotulito con plástico, ¿verdad? Y la gente pues lo respetó, digamos, ¿verdad? Y esto se puede hacer en cualquier lado, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que haber un presupuesto para ir a traer un rótulo especial, ¿verdad? Ok, diseño de lemas. Por ejemplo, en nuestra institución recuperamos y seleccionamos los residuos. Sea parte de la iniciativa, cosas así, ¿verdad? Y que se anuncie, así como está ahí lo de Einstein, pueden hacer algo que diga ahí, o una pizarra informativa que diga, o monitores, etcétera, ¿no? Y bueno, la planificación de ese plancito tiene que tener un objetivo, ¿verdad? Entonces, reducir la generación de residuos en la institución. Meta, no sé, reducir un 1% durante el año tal. Si estamos generando aquí 100 kilos por semana, digamos, bueno, entonces ese 1, ese 5 van a ser 10 kilos, ya es algo, estamos reduciendo algo. Un indicador va a ser kilos, ¿verdad? De medidas, bueno, información, capacitación, recuperación en la fuente, etcétera. Plazo durante el 2018. Recursos, bueno, aparte del capital humano, bueno, tenemos recursos para las cajas o para comprar los recuperadores o hacer un convenio con la empresa X que me done unos separadores, no sé, ¿verdad? Dos Pinos sacaba unos recuperadores con madera, digamos, hecha con tetrabrit, yo no sé si todavía lo hará. Entonces tenían hasta tapa, entonces, digamos, de las oficinas lo llevaban hasta allá porque eran grandes, ¿verdad? Responsables, tiene que haber un responsable. Y ahí vamos para abajo, ¿verdad? Simple, no queremos hacer una tesis para hacer un plancito de gestión, ¿verdad? ¿Qué trae aquí? Pues nada, o sea, ¿cómo hago yo las cosas? Si quieres mostrarlo, yo no tengo ningún problema. No, pero Está por bolsas, sí. muéstrelo usted. Okay, nada, bueno. Eso se puede hacer en el hogar, aquí también. A ver, yo por ejemplo con los tetrabric, lo que hago es esto, los lavo, les quito la pajillita, ¿verdad? Bueno, a veces se me suma uno sin doblar. Sí, eso es importante. Es súper básico porque ahorita que ando en el sitio donde quiero lado y eso, yo hago algo parecido, pero digamos, a mí me encanta hacer manualidades. Entonces, por ejemplo, para diciembre, para el cumpleaños, Día de la Madre, hago cajas de regalos, las lleno de chocolates. Yo uso todas esas cosas, las lavo, las limpio, las pinto, las decoro, y después de eso hago cajas, hago bolsas, las decoro, y entonces ahí doy regalos y vendo y saco cosas de ahí. Eso es importante, digamos, hacer esto porque baja el volumen, ¿verdad? Entonces usted los va copiando ahí. Y me encuentro con materiales que a veces me asombran, como esto. Esto venía en la tapita de unos tarritos de yogur, pero ahí como no supe qué hacer con ellos, a veces los pongo ahí. Esto tiene metal, es como una especie de envoltura, lo puse ahí, pero, ¿verdad? Sí, eso lo puedes echar en las latas de aluminio. Latas, entonces. Okay. Latas aquí no tengo, porque casi no consumo. Cuando hay un Smirnoff o cervezas o algo así, tal vez ahí puede ir. Okay. Aquí tengo, bueno, papel, cartón, ese tipo de cosas. ¿Verdad?
Exacto. ¿Qué más? A todo el mundo le da pereza hacer eso. A las ¿verdad? botellas les hago esto. Sí. Este es el PET. ¿verdad? Aquí tengo lo de las latas, pero ahí estaba la duda mía del... Mm, ¿Verdad? sí. Esto antes era basura, la latería de los frijoles, ¿verdad? Y hoy entonces alguien dice, y bueno, y revolviéndolo con la chatarra, y hoy está funcionando así. Y esto también es la artesanía que están haciendo, ¿verdad? Que les quitan el papel, los pintan y los hacen, no sé cómo se llama esa técnica de las ollas que venden en los mercados, pintaditos así. Enlosados. Enlosados, una cosa así. Así están haciendo, digamos, de esto hacen ollas. Y con esto, sí, y con esto son las agarraderas. Ah, he visto, sí. ¿Ah? Y las pintan así enlosadas esas y les ponen tapita y todo, con esto mismo. Y ya, y para chiquillos que jueguen, ¿verdad? Pero bueno, ya eso se está utilizando. Antes era problema. Esto tiene un gran problema porque esto tiene una presión. Y por eso aquí hace las advertencias, ¿ve? Porque esto usted le hace un clavo y usted le explota. Entonces esto tiene grandes problemas. Todos los desodorantes spray tienen grandes problemas. ¿Ah? Manejo especial, sí. Sí. Yo lo que he observado es que, por ejemplo, en mi caso personal, hasta que uno empieza a trabajar con el tipo de productos de manejo, uno se da cuenta de la simbología. ¿Qué significa? Claro. Yo le pregunto a la mitad de la población de Costa Rica en sus hogares, No. saben para qué sirve. Bueno, hoy yo traía un caso, porque don Walmart nos dijo las diferentes simbologías. Hoy en la mañana que mi esposa estaba terminando de vaciar este suavizante, me encontré con este paquete que ya sé cómo se dispone de esto, pero me encontré con un símbolo que dice número 9, acá, que lo mostraba don Walmart, ¿verdad? Y ayer llegamos hasta el 7 ahí. Igual sabemos que esto, o sea, Es que el problema de estos plásticos es que, ve, aquí hay un montón de componentes. Digamos, por dentro hay algunos que tienen aluminio, ¿verdad? Pero también este brillante ya hace que no sea reciclable. Es como en las... Por ejemplo, yo podría quitarle la tapita y ponerle esto es plástico. Esto es plástico. Entonces, que es igual como las tapas de las botellas, ¿verdad? Bueno, yo tengo los plásticos aquí revueltos, pero creo que esto le facilita un poco a la gente, no sé, este es diferente que el de la botella, ¿verdad? Pero ya nos ha explicado usted. Sí, ahí... Esto es torta. Esto es torta. Esto es basura. O esto. Ese plástico que suena. O esto. Sí. Eso Sí. es basura. Sí. El que hace bulla, el que no sirve para robar. Es el suavecito como la bolsa esta del súper que dice 30% de reciclado, dicen, ¿verdad? Pero decíamos ayer que como son tan débiles le meten 3, entonces ya ahí no estamos en nada, estamos reduciendo, ¿verdad? Esto es combustible, esto es lo que llevan de combustible, por ejemplo, Holcim. Entonces todo esto lo echa ahí a la hoguera y le sirve para las calderas para producir cemento. Porque esto sí tiene, usted le mete fuego a esto y hace... En los centros de recolección, si llega una bolsa como esta, se dispone de eso. Lo botan, lo llevan, sí. Bueno, qué lástima. Claro, porque y para tener uno de esos tiene que hacer una paca así para que le interese aquello, ¿verdad? Claro, entiendo. Sí. Pero bueno, ya eso es un buen principio. Bueno, y usted nos decía que tampoco... Igual que ese brillante, es la cera que muchos de esos vasos tienen para mantener ahí, pero ya están saliendo sustitutos de esos que aguantan el frío, el calor, pero sin esa cera, porque esa cera, como eso se recicla, eso se va a una olla y se hace una masa ahí, de cartón, de todo. Entonces estamos diciendo que es sin encerado,
porque eso no le penetra el agua. Es para que no se riegue, digamos, lo caliente. Pero ya hay otros. Y usted Entonces, nos decía que a veces también es parcialmente comprar esa historia de que son oxo biodegradables, ajá. ¿verdad? Hay una tecnología de plástico que dicen oxo biodegradable. Entonces aquí todo lo que dice. El paquete de bolsas verdes esas que yo compré dicen oxo Sí, biodegradable. sí, pero eso es un problema. Esto al final, cuando le pega el sol o el agua, empieza hojuelas. Y entonces es más perjudicial porque los animales piensan que es comida y empiezan a comérselo. Entonces, el oxo lo que hace es que, por decirlo en términos así, revienta las moléculas en partículas más pequeñas. Entonces, lo que estamos diciendo hoy en la estrategia de plástico en solo uso es que sean plásticos de origen natural, compostables en ambientes marinos. Es decir, que cuando caen ahí se vuelve una masa, pero no partículas, una masa que el mismo sistema lo asimila. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Esto usted la deja en el sol o al aire así y empieza a deteriorarse y se revienta en puros pedacitos. Entonces usted me recomienda mejor comprar bolsas. No, en todo caso, bolsas reciclables, plástico reciclable, aunque Pero son vamos a ver solo en solo uso, o las de origen de materia prima O natural. sea, debe decir, la bolsa, el empaque debe indicar que son amigables con el ambiente o que... Sí, para saber o que sea, son cosas especiales. si vamos a comprar que sean susceptibles de ser reciclables, si necesitamos comprar ese tipo de bolsa, que sea plástico reciclable, no ese quebradizo, porque ya sabemos que no. Pero, bueno, si no reutilicemos otro tipo de bolsas. Si usted se le olvidó y fue al supermercado y le dieron bolsas, saque la basura en esas bolsas. El otro día lleva su bolsa, que va a llevar muchas veces. ¿No? Pero eso está en usted. Por ejemplo, yo voy al súper y le digo, no, cuando se me olvida, écheme todo eso en esa bolsa. Pero ¿cómo? Que mire, que el jabón, que esto y lo otro. De aquí a ahí no me voy a envenenar. Sí, por Y ejemplo, esta bolsa la nosotros utilizo yo para digamos, echar los residuos en la casa. Vamos, todos nos lo llevamos en el carrito, no pedimos bolsas y va todo así en el carro, bajamos, guardamos y adiós. Para no generar Así es. Y generaría, o sea, y la otra vez llevo mi bolso. Y ahí echo todo y lo llevo muchas veces. ¿Ya? Y cuando ya no puedo entonces reutilizar y no tengo, pues me aseguro de que lo que voy a usar puedo reciclarlo. Entonces, si ustedes se fijan hoy ahí en este plástico en solo uso, ahí vienen, hay ya como 40 empresas que distribuyen aquí y están haciendo productos como los estereofones de comida, pero ya de bagazo, de caña, ¿verdad? De yuca, de yute, están haciendo eso. Eso cuando le cae agua o le cae el sol y todas las inclemencias del tiempo, eso lo asume el suelo otra vez. Mientras que el estereofón ahí permanecerá años, ¿verdad? Entonces, la idea es que primero es en tomar conciencia de lo que estoy generando y si lo puedo sustituir, ¿verdad? Esa es la idea. Y si ya, por ejemplo, el caso típico es en los refrescos y agua, que es mejor rellenar que estar comprando, o el retornable. Si yo en la casa voy a ir a comprar la coca y si quiere tomar coca, pues va y la compra, lleva un retornable y trae 8. Mientras que si no lleva nada, trae 2 desechables, en el otro viaje trae otros desechables y ya tiene 4 ahí. Retornables no va a pasar de las 2, ¿verdad? Entonces buscar las estrategias que me reduzcan la generación de residuos. Es pensar antes de comprar. Siempre vamos con la mente en el producto que vamos a comprar, pero no nos interesa el empaque.
Hoy tiene que interesarnos el empaque también. Si mañana me va a crear un problema, pues no lo compro con ese empaque, lo compro solo. O sea, porque a veces vienen, por ejemplo, las botellas envueltas en plástico, las dos coconas grandes envueltas en plástico. Bueno, ese plástico a mí no me sirve de nada. Yo llevo las dos botellas, ¿no? Por ejemplo, hay en las promociones de súper, cuando, no sé, es una Coca-Cola, una fresca y una, no sé, una... Sí. Entonces, para eso es mejor poner un cartel que puede llevar esos tres productos y no hace falta usar el plástico. Claro, exacto. Entonces, sí, o sea, la decisión está en el consumidor, al final, ¿verdad? Ahí es donde está la decisión. Bueno, yo creo que estamos en el tiempo. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.